Vamos a orar. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos, Señor, en esta tarde, noche ya. Primeramente, Señor, para sujetar todas las cosas, Señor, en su perfecta voluntad. Oro, Señor, por cada uno de mis hermanos, hermanas, por cada persona, Señor, que escuche esta palabra, por la iglesia, Señor, que le ama, por todo remanente, Señor, del cual nosotros formamos parte. Sé que usted tiene remanente, Padre, en todo el mundo, y en este momento, Señor, de dificultad, Señor, oramos, Padre, para que en el nombre de Jesús, Señor, usted fortalezca, Señor, su iglesia, porque, Señor, de usted viene, Señor, nuestras fuerzas y nuestra fortaleza. Yo le pido, Padre, en el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros, hoy más que nunca, Señor, podamos, Señor, buscarle y ser fortalecidos, Señor, por la fe en su palabra, Señor, y en usted. Sabiendo, Señor, que estos tiempos, Señor, aun cuando son tiempos difíciles, usted, Señor, nunca, Señor, dejará a su iglesia. Y por eso, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo pido, Señor, por los hogares, Señor, de todos mis hermanos, Señor. Le pido, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, que usted tome control, Señor, y autoridad. Que en el nombre de Jesús, Señor, toda obra, Señor, contraria, todo aquello, Señor, que el enemigo levanta, Señor, de tiempo en tiempo, Señor, en los hogares, Señor, Padre, sea usted arrancándolo, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, que nuestros ojos espirituales, Señor, sean abiertos por su palabra. Que el conocimiento, Señor, de la verdad, Señor, en Jesucristo, sea, Señor, en nosotros, trayendo, Señor, claridad, Señor, y inteligencia, Señor, para decidir al respecto, Señor, de nuestra vida. Yo le pido, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, que usted revele, Señor, su palabra a los corazones, Señor, de todos nosotros, Señor, sabiendo que usted, Señor, ha sido un Dios paciente, muy paciente, Señor, porque como dice, Señor, su escritura, no es porque no nos equivoquemos al pensar que acerca de su venida, porque dice que hay algunos que le tienen por tardanza. Y usted, Señor, no se tarda, Señor, de ninguna cosa, por el contrario, usted, Señor, es fiel a su palabra, Señor, y cumple, Señor, en los tiempos que usted tiene establecido, todo, Señor, lo que está bajo su autoridad. Por eso, Padre, podemos entender ese versículo, Señor, que aquellos, Señor, que le toman por tardanza se equivocan, porque lo único, Señor, que usted está haciendo, Señor, en este tiempo es extender, Señor, su misericordia y en su paciencia, Señor, esperar a algunos, Señor, que todavía, Señor, pueden salvarse. En su paciencia, Señor, esperar por esta iglesia, su iglesia, y no me refiero, por supuesto, a solamente nosotros, sino a toda iglesia, Señor, y a todos, Señor Padre, aquellos que aún pueden preparar, Señor, su corazón, sus maletas espirituales, Señor, para poder abordar, Señor Padre, esta arca, Señor, de salvación. Por eso, Señor, en este tiempo, Señor, es el tiempo de su paciencia, es el tiempo, Señor, de su misericordia. Y le pido, Señor, que en todos nosotros, en todos, Señor, sin excepción, esté claro, Señor, de que hoy, Señor, estamos viviendo un tiempo extraordinario, Señor, de alargue. Y que en el nombre de Jesús, Señor, podamos todos, Señor, todos sin excepción, considerar, Señor, este tiempo, Señor, para fortalecernos y también, Señor, para poder guardar su palabra, Señor, en nuestros corazones. Mirando, Señor, aquellos que usted, además, Señor, traerá en este breve tiempo, Señor, que hay antes, Señor, de su venida. Por eso, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, le damos gracias, Señor, por sus misericordias por nosotros. Y le pido, Dios, que usted fortalezca, Señor, a cada uno de mis hermanos que está bajo presión en su trabajo, por las circunstancias, Señor, y a veces por la ausencia del trabajo, a veces también por la escasez de algunos recursos, Señor, aunque su palabra es clara, Señor, que dice, Señor, he envejecido, y dice su palabra, Señor, en los salmos, que usted ha dicho así, y no he visto justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan, porque usted es así, Señor. Usted es el Dios, Señor, que prueba nuestra vida y permite ciertas circunstancias, pero, Señor, usted tendrá, Señor, la salida conjuntamente, Señor, con lo que estamos viviendo. Por eso, Dios bendito, en esta hora, Padre, le glorificamos, Señor, a usted. Prepare, Señor, su iglesia para, Señor, cuando tomamos, Señor, Santa Cena, Señor Padre, delante de usted.
para que todo, Señor, sea con el debido, Señor, honra y gloria y respeto, Señor, hacia su presencia, porque usted se merece, Señor, todo de nuestro corazón. Le doy toda, Señor, gloria y honra. Le pido, Padre, que en el nombre de Jesús, Señor, usted derrame, Señor, su gloria, Señor, sobre este vaso de barro, para que sea usted, bendito Señor, bendito Espíritu Santo, hablando, Señor, a mi vida y a la iglesia, Señor, para que sean afirmados, Señor, nuestros pasos por su palabra, Señor. Afirme, Señor, mi vida por su palabra, no por lo que yo pienso, no por lo que yo creo que puede ser, sino por lo que su palabra dice, Señor. Yo desecho, Señor, de mi corazón todo pensamiento, Señor, que viene sobre mí, aún, Señor, de mí mismo, que vaya, Señor, en contra, Señor, de su palabra. Anúlelo, Señor, y arránquelo, porque su palabra, Señor, es fiel y segura. Y Señor, y si nosotros meditamos en sus pensamientos, podemos estar tranquilos, Señor, confiados, Señor, aunque no veamos nada, porque, Señor, su palabra se cumplirá. Por eso, Señor, en esta hora, que en el nombre de Jesús, Señor, por su palabra, Señor, sea derramada, Señor, Padre, su gloria, Señor, en el vaso de barro, y que, Señor, todos nosotros seamos edificados por su palabra, más allá, Señor, de lo que nosotros creamos correcto, su palabra no se equivoca. Señor, le damos toda gloria, le damos toda honra, Señor. Gracias por su paciencia, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le damos la gloria y la honra al Señor. Hoy día vamos a compartir una palabra que es un poco, tal vez dentro de la misma línea que veníamos compartiendo. Nosotros el domingo pasado hablábamos acerca de la verdad, ¿cierto? Cuando Jesús dice que todo aquel que obedece su palabra, dice el Señor en los Evangelios, será mi discípulo. Y el que es mi discípulo y el que sigue mi palabra, ¿cierto? Y obedece mis mandamientos y obedece mi estatuto, ese dice será libre. Si el Hijo del Hombre os libertare, verdaderamente seréis libres. Y ahí, ¿cierto? Estuvimos compartiendo y creo que si el Señor nos dice lo contrario, retomaremos este tema porque es necesario que la iglesia comprenda que la libertad está en Cristo y solamente en el Señor. Pero hoy, a raíz de esta Santa Cena que tenemos, quiero compartir una palabra que también está relacionada, pero que es fundamental para nosotros. Quiero que vaya usted conmigo a Hebreos capítulo 12. Hebreos 12. Sí, hemos compartido nosotros esta palabra y vamos a analizarla hasta el versículo 4. Tiene por título, dice, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Gloria al Señor. Espero ahí que la haya encontrado. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Cierto? Dice, lo hemos compartido, dice, puesto los ojos en Jesús. Por tanto, dice el autor de los Hebreos, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Amén. Vamos a dejar hasta acá para analizar estos versículos que son fundamentales para la vida del creyente. ¿Por qué son tan fundamentales junto con, por supuesto, con toda la palabra? Porque
Estos versículos nos hablan de algo que está sucediendo en estos momentos, en este preciso instante, en este instante sobre la vida suya, sobre la vida mía, sobre la vida de la iglesia en todo el mundo, en todo el mundo. Hoy se está viendo desde los cielos, se está mirando hacia la tierra este tiempo de la iglesia. Nosotros, dice la palabra, dice, nosotros, dice también, teniendo, dice, en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Hay una nube de testigos de todos aquellos que están ansiosos, todos aquellos que nosotros no vemos, pero están allí en la creación celestial de Dios, mirando nuestra vida. Usted y yo estamos siendo observados. Estamos delante de Dios, estamos delante de los ángeles, estamos delante de aquellos que están ansiosos, esperando algo extraordinario. Porque desde Adán hasta el tiempo presente, todos aquellos que murieron están expectantes porque hay un hecho extraordinario que tiene que ocurrir. Porque aquí habla, ¿cierto?, de que hay una carrera, ¿cierto? Y ahí Pablo también habla, después lo voy a compartir en Filipenses, de que hay una meta. Cuando la iglesia llega a la meta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, hoy, todos aquellos que están ya con el Señor y que en sus almas están delante del Señor, están expectantes, porque saben que se acerca el tiempo en que los muertos en Cristo resucitarán primero, porque ellos ya están en otra etapa, ellos ya pasaron la etapa que estamos nosotros viviendo. La pasó Adán, la pasó el rey David, la pasó Samuel, Gedeón, etcétera. Todos aquellos hombres de Dios extraordinarios, Job, todos aquellos hombres, los apóstoles, Pablo, etcétera. Todos ellos, todos. Aquel Lázaro, aquel mendigo, Lázaro también el que resucitó el Señor, etcétera. Tantos miles, y los que son de nuestra contemporáneo, del siglo, todos están allí, los grandes hombres de Dios, Spurgeon, todos aquellos hombres que sirvieron al Señor y están con el Señor en este momento. Dice, hay una gran nube de testigos. Hay una gran nube de testigos, porque en los cielos, hermano, en este momento hay una agitación. Sí, Señor, hay una agitación en los cielos, porque ellos saben que pronto se acerca el tiempo en que la iglesia, hermano, será alzada, será quitada. Se acerca el tiempo de la redención. Imagínense, hermano, ellos están expectantes porque saben que lo primero que acontecerá, y ellos han esperado algunos por varios cientos de años, lo primero que acontecerá será que los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso dice que nosotros, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, y están allí diciendo, hoy es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de la novia, es el tiempo de la novia, es el tiempo, dice, allí en los cielos, donde Jesús, dicen, ellos pueden estar viendo lo que nosotros no vemos. Ellos están diciendo, Jesús ya se va a preparar, Jesús se está preparando para ir con sus ángeles. Imagínense, hermano, qué glorioso. Que nosotros no lo vemos, pero nosotros estamos acá abajo en la tierra. Pero ellos están viendo arriba en los cielos. Y Jesús debe estar allí esperando solamente el momento que el Padre le diga, es momento de bajar a la tierra. Y antes de este instante, estamos allí, hermano, está esa gran nube de testigos, hermanos, que mira, observa, ¿cierto?, hacia la tierra, lo que su iglesia en todo el mundo está sucediendo. Esta palabra está escrita hace ya varios años, ¿cierto? Pero está tan vigente como para el día de hoy. Es por eso que nosotros tenemos que comprender que hoy usted y yo somos los últimos
del siglo XXI, que estamos corriendo la carrera que ya corrieron los que están antes de nosotros y que nos llevan un poquito adelante, ¿cierto? Que están esperando, pero ellos tienen que esperarnos a nosotros. No pueden resucitar si no llegamos todos juntos al final trompeta. Y eso es extraordinario, porque ellos están esperando también, ¿cierto? Que usted corra allí, corra su carrera, hermano, y también seamos sumados juntos con los que ya llegaron a esa parte de la meta, que fueron todos aquellos que murieron, que partieron, algunos mártires, muchos, y otros solamente porque llegó su momento de partir, como hombres como G. Ávila, hombres que predicaron su palabra, pero usted y yo estamos corriendo exactamente esa misma carrera. Y ellos están allí, esa nube de testigos está allí. Y el consejo del autor de Hebreo nos dice primeramente que estamos en una carrera. Tenemos, dice, una carrera por delante. Hay una carrera por delante. Una carrera por delante. Usted y yo aún tenemos una carrera por delante, hermano. Estamos corriendo esta carrera. Algunos hace poco a lo mejor se convirtieron a lo mejor al Señor, espero muchos que durante este tiempo que el Señor ha predicado y han comenzado a subirse el mensaje, ¿cierto?, de la predicación. Sé que muchas personas han abrazado el Evangelio y eso es extraordinario. Y ellos, imagínense, si el Señor hubiese partido, ellos ya no han podido correr esta carrera. Y habrían tenido que ya entrar en otro proceso, en otra etapa. Pero glorioso es el Señor que aún en este tiempo Dios todavía está agregando personas que están iniciando esta carrera de fe. Por eso usted y yo tenemos que comprender, hermano, nosotros estamos en un proceso extraordinario. Mire, yo voy a leerle. Pablo dice así en Filipenses 3:12, dice, prosigo al blanco. Como dice acá, cierto, en hebreo dice, corramos con paciencia la carrera. Y Pablo dice, prosigo al blanco. Pablo dice así. Voy a leer del 8. Ciertamente dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo escribe estas palabras porque él está corriendo su carrera. Este testimonio que encontramos aquí es el testimonio de esto que Pablo ya lo había comprendido hace mucho, porque él estaba aquí escribiendo esto, corriendo su carrera. Y él sabiendo que todo, dice, lo que él tenía, lo tenía todo conocimiento que él tenía, porque los versículos anteriores habla acerca de que él fue educado y nacido en el judaísmo, y que él dice, todo, dice, lo tengo por basura por causa, dice, del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Mire, qué conocimiento Pablo habla, porque Pablo dice, yo sé que el final de mi carrera, dice, es ser igual a mi Señor. Y quiero ser, dijo Pablo, tan igual en mi carrera a mi Señor, que yo quiero conocerle, quiero que venga el poder de su reacción sobre mí, quiero participar de sus padecimientos, e incluso, dice Pablo, quiero llegar a ser semejante a él en su muerte. Yo creo que ninguno de nosotros alguna vez hemos pensado siquiera en eso, sinceramente. Siempre hemos pensado en seguir al Señor, pero ni siquiera hemos pensado en dar la vida por el Evangelio. Pablo, él es un hombre extraordinario, que él fue puesto por Dios, elegido por Dios, porque Dios sabía lo que había puesto en él para que él corriera esta carrera, predicando el Evangelio a nosotros los gentiles. Gracias, Señor, que él tuvo la preocupación de poner a Pablo. Pablo corre esta carrera, como dice Hebreo, y él sabe que su carrera es llevar el Evangelio a los gentiles, a nosotros. Y él mismo dice, yo quiero correr mi carrera participando de los padecimientos de mi Señor. Y quiero, dijo Pablo,
llegar a ser semejante a Él en su muerte. Dice, si en alguna manera, dice Pablo, llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, dice, ni que ya sea perfecto, sino, dice Pablo, dice, sino que prosigo, dice, ¿ve? Corro, sigo, dice Pablo, dice, sino que prosigo por ver si logro así tomar aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. O sea, Pablo sabe que hay un galardón delante. Y Pablo sabe perfectamente que ese galardón también, Cristo Jesús, tal cual como dice aquí, Cristo Jesús, Él nos hemos sido tomados nosotros por Cristo Jesús, asido por Cristo Jesús. O sea, usted tiene que entender, usted está corriendo esta carrera, usted está corriendo ante esta gran nube de testigos, y el Señor le dice, despójate del peso del pecado que te asedia, y corre con paciencia esta carrera que tienes por delante, porque Jesús mismo, Cristo mismo te tomó, y Él mismo te asió, Él mismo te tomó para ponerte por los méritos suyos, por su sangre, por su sacrificio, por el perdón de los pecados, para que tú y yo podamos correr esta carrera. Como Pablo lo dice y lo explica extraordinariamente bien, dice, asido, para lo cual fui también asido, tomado por Cristo Jesús. Hermano, dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Qué nivel de humildad de Pablo? Dice, pero en una cosa, dice, hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Escuche bien lo que dice aquí. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese es nuestro premio. Esa es la meta. El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El supremo llamamiento. El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si usted quisiera saber, como dice en hebreo, dice, corramos con paciencia en la carrera que tenemos por delante, y usted quiere saber qué es lo que está en la meta está el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahí está la meta. En vez de que diga meta delante de nosotros, lo que hay ahí con enormes letras de oro celestiales del Señor, dice supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es la meta, dice Pablo. Prosigo a la meta. Olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. Yo no sé si algunos tienen dudas acerca de que nosotros, hermanos, aquí en este mundo estamos así, estamos de pasada. Nosotros, dice la palabra, que somos peregrinos en esta tierra y que nuestra ciudadanía está arriba en los cielos. Por eso usted y yo, mire, ¿sabe cuándo se pierde una carrera? Cuando ni siquiera se tiene claro cuál es la meta. Si una persona no tiene clara la meta, nunca va, ni siquiera sabe para dónde va. ¿Usted sabe para dónde va en la fe? ¿Sabe para cuál es su destino en la fe? ¿Usted sabe por qué estamos corriendo esta carrera? ¿Usted sabe por qué Dios nos habla, nos exhorta, nos consuela, nos edifica? Porque las personas dicen, bueno, ¿y todo este padecimiento para qué? Porque estamos corriendo una carrera. Todos, sin excepción, estamos corriendo una carrera de la misma forma que Pablo lo corrió. Ahora, lo extraordinario es que Dios es muy bueno, porque Pablo corrió esta carrera y él entregó su vida por causa del Evangelio. Muchos de nosotros no tenemos un llamamiento y no sabemos si eso pudiera llegar a suceder o no, no lo sé. Pero sí tengo claro de que hay un solo Pablo y un solo Job, y que Dios a cada uno de nosotros nos pone en la carrera porque fuimos tomados por Cristo Jesús para correr esta carrera. Nosotros no le elegimos a Él, dice el Señor, Él nos eligió, Él nos llamó a nosotros. Él nos puso en esta carrera y nosotros fuimos inteligentes porque nos arrepentimos de nuestros pecados y comprendemos que yo siempre le digo a muchos de mis hermanos cuando puedo, le digo a mi hermano, viva el día a día tomado de Cristo. Viva el día a día tomado de Cristo. Por eso Pablo habla, y tenemos claro, dice que la única forma de que llegar a la meta, lo primero que usted tiene que hacer, dice,
tiene que quedar atrás, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Usted tiene que ir dejando, olvidando, hermano, lo que queda atrás. Pablo está diciendo, ¿sabe qué? No, yo me olvido de mi antigua vida. Y Pablo no era un hombre, digamos, como un sanguinario o malo. Cometió errores, por supuesto, persiguió la iglesia, instigó y fue autor intelectual de muerte de Esteban y de otros mártires de la iglesia. Pero pensaba lo que hacía lo correcto, con eso no se avala, por supuesto, lo que él hacía. Por eso Jesús le dijo que él iba a tener que experimentar por su obra los padecimientos con los cuales Dios le había llamado. Y en esto nosotros vemos que la única forma, hermano, usted de avanzar, usted tiene que mirar hacia la meta. Usted tiene que mirar hacia adelante. Si usted es imposible, yo nunca he visto un maratonista, bueno, hay un caso ese de un tipo que corrió una maratón al revés, para que fuera escrito en el libro de Guinness. Pero la mayoría de las personas, todos van a correr mirando a la meta. Y usted debe correr su carrera todos los días mirando a la meta. Porque vamos a entrar de nuevo a Hebreo. Estamos bajo la gran nube de testigos. Que estamos ahí, hermano, estamos en cámara celestial, no se preocupe. No se preocupe, yo no estoy mirando en su casa. Estamos en cámara celestial, ahí el Señor Dios está mirando, los ángeles. Y todo expectante, hermano, porque nosotros somos los últimos que vamos a alcanzar a llegar a la meta en este periodo de la gracia. Porque durante la gran tribulación también se van a convertir personas. En el periodo de la gran tribulación, yo lo he explicado muchas veces, es el tiempo de la restauración de Israel. Por eso algunas personas dicen, no va a haber gran tribulación. No, si la iglesia va a pasar por la gran tribulación. No saben lo que dicen. Porque Dios es claro por su palabra. El tiempo de la gran tribulación es un tiempo de juicio, donde la iglesia no va a estar, porque ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Y segundo, muy importante, es el cumplimiento de la palabra de Dios dada al profeta Daniel. Que está claro, Dios le habla acerca de tu pueblo y tu santa ciudad. Restauración de Israel en la última semana de las 70 semanas. Bien, pero nosotros estamos corriendo esta carrera, hasta esta meta que está adelante. Y dice dos cosas para correr la carrera. Dice, despojémonos del peso, del pecado, despojémonos de todo peso. Eso es el número 1. Y del pecado que nos asedia. Número 2. O sea, dice, ¿qué es el pecado? ¿Qué es lo que es el peso? El peso está en nosotros. Todas aquellas cosas que a lo mejor usted estando en la iglesia, a lo mejor te partió ahí corriendo con mucho gozo, partió contento, gozoso, amando a los hermanos, y de repente usted ya no tenía puestos los ojos en Jesús. Empezó, ¿cierto?, a mirar al hermano, y el hermano a lo mejor estábamos en la iglesia, estábamos en plena reunión, y el hermano bostezó, y usted dijo, chico, ¿cómo el hermano está bostezando? O el hermano estaba ahí con el teléfono. Por dar algún ejemplo, que no pasa eso en la iglesia. Y bueno, se empezó a poner pesada la vida cristiana. La persona comienza a perder el gozo, la persona empieza a sentir enojo, y imposible, usted ve a la gente que corre una maratón, las personas corren con las zapatillitas, ¿cierto?, especiales, y con su tenida de ahí liviana. Yo no he visto ningún maratonista así corriendo con un cilindro de garra al hombro. No, porque no puede correr, porque el peso impide que la persona pueda tener el mejor desempeño. El peso es lo que va generándose dentro de nuestro corazón, y es lo que nos impide poder correr esta carrera. Lo que nos impide es que nosotros avancemos como el Señor quiere que usted avance. Aquí, mire, aquí es súper claro. O sea, nosotros corremos, y Dios dice, esta carrera se corre con paciencia. ¿Y qué significa con paciencia? Significa que se corre con sabiduría. No es una carrera que se corra con fuerza bruta, ni torpemente, sino que se corre con paciencia. Usted tiene que ser, por algo Dios nos dio 2 oídos y una sola boca, para que nosotros primero escuchemos bien lo que Dios nos habla, para que después nosotros hablemos la mitad
correctamente acerca de lo que Dios dice y por supuesto para que nosotros pensemos, para que nosotros, hermanos, no permitamos que nada, absolutamente nada, ponga peso en nuestro corazón. Nada, nada, absolutamente nada. Sabes que el enemigo es tan astuto porque dice el pecado que nos asedia. O sea, eso está súper claro. Satanás va a asediarte, te va a asediar a ti, me va a asediar a mí, va a asediar a mis hijos, va a asediar a mi esposa. Todos aquellos que estamos corriendo esta carrera, usted no piense que usted está corriendo una carrera sin obstáculos. No, señor, nosotros estamos corriendo una carrera con obstáculos. Con obstáculos, es carrera con obstáculos. Y esa carrera con obstáculos, por supuesto que los obstáculos los coloca Satanás. Esta carrera dice, porque dice el pecado que nos asedia. ¿Sabe lo que significa que sea usted y yo y nosotros los que corrimos esta carrera somos asediados? Significa que somos perseguidos. El enemigo persigue mi vida, el enemigo persigue tu vida, para que en esta carrera con obstáculos tú tropieces y no te pares más. Lo ha hecho Satanás, lo ha hecho siempre. Y desde un principio. Imagínense, en el huerto del Edén, él fue capaz de, Adán y Eva habían sido puestos para vivir una vida extraordinaria. Ellos no tenían que correr una carrera, ellos ya estaban en la meta. Estaban en la meta, estaban en el paraíso con Dios, hermano. Sin enfermedad, sin COVID. Sin envejecer. Y difícil envejecer. Yo decía, yo siempre he tenido la idea de, decía, no sé si existirá algún libro, hay hermanos que los más intelectuales que me corrijan y que me digan, capaz que exista. Nadie se le ocurrió escribir un libro, mira, a los 40 te va a pasar esto, a los 45 te va a pasar esto, y si fuiste poco deportista o muy deportista, a los 50 te va a pasar esto, a los 55, bueno, yo todavía tengo un poco de kilometraje para adelante para saber qué más viene, porque es un gracias a Adán, gracias a Eva, por este deterioro del cuerpo. Gracias a Dios porque te va a dar cuerpo nuevo. Pero ellos estaban en la meta. Adán y Eva no tenían que correr ninguna carrera, hermano. Dios hizo todo, puso ahí en el huerto de Edén. Él dijo a Adán y Eva, gobiernen, dijo mi creación, yo se las entrego, ustedes sojuzguen la guerra. ¿Qué carrera tenían que correr ellos? ¿Para llegar a qué meta? ¿Para seguir en qué proceso? En ninguno. Porque ellos ya habían alcanzado el propósito. O sea, cuando Dios crea el huerto de Edén y crea todas las cosas y le da a Adán la facultad de sojuzgar las aves de los cielos, los animales, los seres vivos en la tierra y los peces en el mar. O sea, se supone que Adán tenía capacidades que no se mencionan, pero se concluye por el análisis de lo que Dios dice allí, que para sojuzgar, para gobernar, Adán tenía mayores características para poder sojuzgar la tierra de esa forma. O sea, Dios lo hizo perfecto en todas las cosas. Entonces ahí viene este ser inmundo que le hace tropezar en la meta. Qué raro esto, de estar, imagínense las personas cuando están en la meta, ya ganó la carrera y están celebrando con la copa, y felices con la copa, ¿cierto? Ganamos ahí en el podio, ¿cierto? Nosotros, ¿sabe usted que vamos a estar en un podio? Sí, señor, vamos a estar en un podio. Que se llama, es traducido, el podio está traducido como Tribunal de Cristo. Y es la traducción, porque el Tribunal de Cristo no es para que usted vaya a ir a los tribunales y pasar a un party. No, que vaya a comparecer. Aquí el bema, que es del griego, es un podio. Eso significa, esa es la traducción, porque es una entrega de galardones. Porque está la instancia del Tribunal de Cristo y el juicio del trono blanco, que son dos cosas completamente distintas. Aquí está la iglesia para la entrega de los galardones, en la bema o podio. Y aquí está el juicio de Dios para la humanidad. Bueno, Adán y Eva ya le estaban entregando, ¿cierto?, su galardón y toda la humanidad para que ellos se multiplicaran. ¿Y cómo puede ser que este ser, por eso usted y yo debemos ser inteligentes? Y la única forma de ser inteligente, ¿sabe qué es lo que es? Es obedecer a la palabra. Es lo único, hermano, yo te digo, es lo único que te va a garantizar de que tú y yo alcancemos la meta. No hay otra cosa. Porque, imagínense, Adán y Eva en la meta.
Final. No había muerte en ellos. O algo así, no había enfermedad. No había esos simpáticos mosquitos que te pegan, que te pican, ni las pulgas. Ninguna de esas cosas asquerosas que hoy día tenemos, ¿cierto?, todavía en nuestro mundo. Y inmortales, porque ellos no iban a morir. Si usted ve, siempre yo he dicho esto, mire, cuando Dios crea al hombre, Dios no lo creó para morir. Porque Dios creó cuerpo y alma como un solo todo, un pack, ahí. Y Dios dice que creó al hombre y sopló aliento de vida y fue el hombre un ser vivo. Y usted busca en Génesis qué parte Dios le puso el alma a Adán. No va a salir en ninguna parte, explícitamente. Pero Adán sabemos que tiene alma, todos tenemos un alma. ¿Por qué? Porque Dios lo creó en el mismo cuerpo, no lo creó nunca para morir. O sea, Adán no iba a morir, no iba a envejecer, no se iba a enfermar, no tenía que trabajar, tenía que sojugar la tierra, los animales le obedecían, los animales, él hablaba con los animales, él administraba todo, no había la fiereza ni de los animales, ni la mortandad, ni lo que vemos en la naturaleza hoy día, ni todo clase de cosas de virus, ni ninguna, nada de eso, absolutamente estaba en la meta, en la meta, en la meta, en la meta final. Y lo único que tenía que hacer era seguir las instrucciones de Dios. Pero Satanás, astuto. Por eso yo siempre le he dicho, hermana, hermano, ¿con qué estás hablando cuando estás corriendo tu carrera? ¿Entraste a hablar con Satanás? Si empezaste a hablar con Satanás, te va a ir mal. Tú tienes que solamente hablar con Dios acerca de lo que te está pasando, puesto los ojos en Jesús. Porque si tú te pones a hablar con Satanás, ya Satanás ya te engañó, ya. Ahí tú ya estás mal, ya estás mal. Satanás, ¿sabe? Le dijo a Eva así, con que Dios os ha dicho. Ellos ni siquiera estaban corriendo una carrera, estaban ahí tranquilitos. Estaban ahí tranquilitos en el huerto del Edén, con todo ya concretado por Dios. Y Satanás vino a estorbarles a ellos en el propósito que Dios tenía para Adán y Eva. Tú piensas por un instante que cuando la palabra de Dios dice que Él te asedia y el pecado que viene por parte de Satanás te asedia, tú crees que eres la dichosa y única persona que Satanás no va a asediar. Tú piensas que si Él fue directamente para ir a llenar el corazón de Adán, de Eva y Adán, tú eres la única excepción de que a ti el pecado no te va a asediar. Tendrías que ser muy ingenuo, porque la palabra te está diciendo aquí que el pecado te va a asediar a ti y a mí. El pecado está, hermano, asediando nuestras vidas permanentemente, de distintas formas. Pero está Satanás poniendo ese pecado para asediar tu vida. Y la única forma es que tú corras esta carrera, primero la corras con paciencia. Con paciencia significa la paciencia es un fruto del Espíritu, que es dado por Dios. Porque sabe lo extraordinario que aquí esta carrera la vamos a ganar todos. Y no estoy hablando de lo que dijo el presidente, sino que estoy hablando acerca de la única carrera que vale la pena correr, que es la carrera por nuestra salvación. Tú tienes que entender, siempre Satanás te dirá, con que Dios os ha dicho. ¿Sabe? Hay personas que no consideran los mensajes ni la palabra de Dios para sus vidas como de parte de Dios. El pastor dijo, una palabra más, dijo el pastor. No, porque si consideraran los mensajes de la palabra de Dios, de parte de Dios, entonces sus vidas cambiarían. Entonces verdaderamente serían libres. Entonces verdaderamente comenzarían a vencer. Sino que, ¿saben lo que pasa? Que ya Satanás, algunos, antes de empezar a correr la carrera, ya les puso tanto estorbo para hacerles pensar de que primero, con que Dios os ha dicho, o sea, Satanás dice así, con que Dios os ha dicho, sabes que Dios puede ayudarlos a todos, pero a ti no te puede ayudar. Con que Dios os ha dicho, Dios te mintió, que ibas a morir, ciertamente no morirás, sino que serás igual a Él. O sea, date cuenta,
de que en la conversación de todo lo que es diferente de la palabra de Dios y que va en contra de la palabra de Dios, hace que la persona ya esté detenido en su carrera. Mira, otro ejemplo, el pueblo de Israel, corría su carrera, pueblo de Israel. Hebreos 3:7 estoy leyendo. Dice, por lo cual dice, como dice el Espíritu Santo, como dice, Espíritu Santo está en ti. Con la pastora nosotros compartimos 3 jueves, si no me equivoco, 3 o 4 jueves acerca del Espíritu Santo. Y miren lo que dice. Si oyere hoy su voz, ¿cuántos hermanos corriendo esta carrera? Porque esto se trata de la carrera, de oír la voz de Dios y obedecer la voz de Dios. De oír la palabra de Dios y el Espíritu Santo después te hace recordar su palabra. Pero ahí viene Satanás a decirte que no, a decirte que eso no es posible para ti, que tú no puedes vencer, que tú no puedes avanzar, y ya te sacó de la carrera. Si oyeres, dice, hoy su voz, dice, versículo 8, dice, no endurezcáis vuestros corazones. Esa es la parte que Satanás coloca delante de los que vamos corriendo. ¿Cuál es el propósito de todos los obstáculos que Satanás pone en esta carrera? Este es uno de los propósitos. No endurezcáis vuestro corazón. ¿Cuál es el propósito? Que tú, oyendo la voz de la palabra, oyendo al Espíritu Santo, que tú no consideres esa palabra como de parte de Dios. Yo sé que esta palabra la escuchan muchas personas y me alegro por eso. Estoy feliz, gozoso en el Señor de que esta palabra se la esté extendiendo. Pero sabe que no es mi palabra. Ojalá yo estuviera aquí como desaparecido. No es mi palabra, hermano. Nunca diga, ay, pastor, no, yo jamás me jactaría de eso. Es la palabra del Señor que yo mismo la tomo para mi vida. Porque usted tiene que tomarla como de quién la envió, de parte de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Satanás al obstaculizar esta carrera? Es precisamente esto, que si tú oyes la voz del Espíritu Santo, tú no creas a lo que Dios te está diciendo. De la misma forma, si la estrategia de Satanás es exactamente la misma, exactamente la misma, con que Dios os ha dicho. Pero después eso va a terminar en el inminente pecado. Usted ve el caso de Eva, ella terminó pecando porque el primer pecado no fue, el primer pecado dice, no, es que cuando ella fue y tomó del árbol, no, el primer pecado de ella fue la incredulidad y consentir juntamente con Satanás que Dios había mentido. Ese fue el primer pecado. Después la consecuencia fue de que ella ya no tuvo ningún problema en acercarse en ese árbol que Dios le había dicho que no comieran de ese fruto, que ese árbol estaba ahí a la vista y paciencia de todo. Y ellos sabían que no debían tomar por obediencia a Dios. Pero el primer costalazo que ellos se pegaron en una carrera que ya tenían ganada, que no tenían que correr porque Dios los puso en la meta al tiro, que bueno es Dios, era que ellos dudaron acerca de quién era Dios. Satanás va a buscar en ti, en mí y en todos nosotros que nosotros dudemos en nuestro corazón acerca de quién es Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama incredulidad. Para que, al igual que todos, digan que injusto es Dios, porque Satanás le dijo a Eva, oye, que injusto es Dios, mira, Él no quiere Dios que, mira, es que Él dice que es tan bueno, y Él no quiere que tú seas igual a Dios. Y si te amara tanto como Dios te ama, y Eva, y Él querría que a lo mejor si te dice que tú eres su hija, ¿acaso no quería Él que fueras igual a Él? ¿Y por qué no te prohibió de comer de esta frutita? Ah, viste, Dios es egoísta, Dios no es bueno, Dios no es justo. Oh, pobre Eva, qué pena. Qué pena que no puedas comer de todos estos arbolitos. Y ahí Eva ya está ya dentro de la bolsa ya. No, si puedo comer, dijo, sí puedo, si solamente de este árbol. Ah, de nuevo, ¿verdad? ¿Sabes? Por eso te vuelvo a decir, si tú consideras que eres el único
que corre esta carrera y que Satanás no te asedia, y este asedio tú lo miras como poca cosa, estás equivocado. Porque tal vez Satanás ya está estorbando tu vida y tú ni siquiera te has dado cuenta. Tal vez ya tú comenzaste a desobedecer a Dios en tu corazón y tú ni siquiera te has dado cuenta. Tal vez tú ya estás cuestionando el Evangelio y ni siquiera te has dado cuenta. ¿Sabes cómo se transforma un hijo de Dios en apóstata? ¿Cuál es el camino de la apostasía? ¿Sabes lo que significa ser apóstata? Caer del fundamento. Un testigo de Jehová nunca será apóstata de la fe evangélica. Un católico nunca será apóstata de la fe nuestra. Los apóstatas fueron aquellos mismos hermanos de nuestra fe que, negando el fundamento que ellos conocieron, ellos cambiaron ese fundamento por otro. ¿Y sabe por qué? Porque ellos negaron lo que Dios les había enseñado acerca de la palabra. ¿Y usted quién cree que los llevó por un camino de apostasía? ¿Sabe usted lo que es conversar con personas que después de haber tenido un lindo y hermoso corazón para el Señor, después de algunos años, comiencen a hacerte preguntas como, ¿por qué Dios es tan sanguinario? ¿Por qué Dios en el Antiguo Testamento hizo esto otro, hizo aquí, hizo allá, y permitió esto y permitió este otro? Cuestionando a Dios como quien está hablando, no sé, del hijo del vecino. Cuestionando a Dios con un altivez, un enojo, lleno de su corazón de aquella comida que Satanás les dio. No fue Dios el que falló en el huerto del Edén, fue el hombre. No fue Dios el que provocó la caída del ser humano, fue el hombre. No fue no fue Dios el que ha fallado en los distintos pactos y las distintas instancias que Dios ha tenido con la humanidad. No fue Dios, fuimos siempre nosotros. Siempre nosotros fallamos. Salomón falló, Saúl falló, no falló Dios. Dios le dijo, mira, te vais por aquí, esto es lo que tenéis que hacer, te vais seguro, y nuevamente, una vez más, el asedio del pecado. Tú tienes que entender que detrás del asedio del pecado está Satanás. Y no solamente están los pecados sexuales, no, sino que primero o sea, puede llegar a después, mira, pisando el terreno de Satanás, cualquier pecado ya da lo mismo. Porque el mayor pecado es levantarse en incredulidad en contra de Dios. En contra de Dios. Porque ese es el camino. Para empezar tú a cuestionar. Para empezar a dudar acerca de lo que Dios... Por eso dice estos 4 primeros versículos que leímos nos hablan de una carrera. Y nos hablan de una meta. Y nos hablan de que nosotros pongamos los ojos en Jesús. ¿Sabes por qué? Porque de todo lo que el diablo te pueda decir, de todo el pecado que pueda él asediarte, hay algo que él no puede hacer y negar: la victoria de Cristo en la cruz. Allí en la cruz, hermano, en esa cruz bendita, está plasmado todo el amor de Dios por la humanidad. Está plasmado toda la obediencia de Jesús por nosotros. Está plasmado el plan extraordinario de Dios para nosotros. Por eso tú tienes que correr esa carrera puesto los ojos en Jesús. Por eso tú tienes que correr la carrera mirando la cruz. La cruz está vacía, porque Jesús resucitó, Él no está ahí. Esa cruz está vacía, esa cruz ya no está ahí, nuestro Señor. Pero tú tienes que entender que Satanás va a ser, mira, Él nos puede dar a nosotros 10.000 vueltas alrededor nuestro. Pero tú tienes que ser sabio e inteligente. Sabio con lo que Dios nos habla por su palabra, inteligente para poder obedecer a su palabra. ¿Por qué crees tú que en la parábola de las vírgenes prudentes y la insensata hay unas prudentes, inteligentes, que se salvan, y hay otras vírgenes, que también son vírgenes, que no se salvan? Por cuanto Dios habla por su palabra, que es oportuna para nosotros, y ella nos habla de la justicia de un Dios de amor. Pero cuando las personas comienzan a permitir que venga el cuestionamiento acerca de lo que Dios hace, dice o dejó de hacer por la palabra, y las personas entran ya en una apostasía, viene, ¿sabes qué es lo que viene? Lo que aquí dice: dureza de corazón, no endurezcáis vuestros corazones. Israel estaba corriendo su carrera, primera carrera, hacia la tierra prometida.
Ellos sí ya iban en la carrera. Ellos tenían que llegar a la meta, a la tierra prometida. Pero hubo una generación completa que murió en el desierto, porque Satanás logró estorbarle. No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a la causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón. O sea, el que anda vagando en su corazón no está corriendo ninguna carrera. Vagando, vaga para allá, vaga para acá, se mueve para allá, para acá, pero no tiene un propósito, no tiene la meta. Y yo lo anoté aquí, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es mi meta. ¿Sabes que un día, cuando Dios recién había comenzado a llamar, Dios me dio ese versículo durmiendo? Me dio ese versículo y dijo, tengo que correr, decía yo. Lo único que decía yo, me desperté corriendo, decía yo, tengo que correr, tengo que llegar a la meta, decía yo, a la meta, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y yo no sabía ni siquiera dónde estaba eso, hasta que un día lo encontré. Y yo toda esa semana, lo único que había en mi corazón era pensar en que yo tenía que llegar a esa meta. Porque soñé toda la noche de que yo tenía que llegar a esa meta. Dice, a causa de lo cual, cierto, me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. No han conocido mis caminos. No han conocido. ¿Sabes lo más triste? Que conociendo el camino del Señor, el enemigo sea capaz de estorbarte para sacarte y botarte del camino. Dice, por tanto, dice, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Eso es parte del pueblo de Israel, Salmo 95. Y dice así, mirad hermano, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Ese es el propósito final del pecado que te asedia, que tu corazón se endurezca por causa del pecado. Nuestro corazón hoy es sensible al Espíritu Santo, a su palabra, y estamos corriendo la carrera. El peso que está sobre ti, eso depende de ti y de mí. Y ahí no hay nadie, ahí no podemos echarle la culpa a nadie. Eso es nuestro, ese peso. Pero el pecado que te asedia, eso es terrible, porque eso es la batalla diaria que tú y yo, hermano, tenemos que dar en Cristo. Porque te vuelvo a decir, por eso con la pastora estamos tocando el tema ahora acerca del mundo espiritual, acerca de la armadura de Dios, acerca de la autoridad, el poder del Espíritu Santo, para que tú y yo, nosotros pongamos por acción su palabra y oremos correctamente y podamos nosotros vencer, porque tenemos que vencer este pecado que nos asedia. Es algo espiritual que está fuera de nosotros, pero se maneja súper bien aquí, porque este es el campo de batalla de tu mente, tus pensamientos acerca de lo que el enemigo quiere que tú dejes de mirar. ¿Sabe lo que el enemigo quiere que tú hagas? Es que tú saques los ojos de Jesús y que pienses cualquier cosa acerca de él, y que pienses que no es justo esto, que no es justo aquello, que yo, ni tú, ni nadie estamos por amistad en esto. Nosotros estamos por salvación. Un día yo sé que le hablé muy duro a una persona y yo le dije, mira, estábamos conversando y yo le dije, mira, ¿sabes? Le dije yo, lo que a mí me une a ti es Dios, es el Espíritu Santo. Lo que a mí me une en el cuerpo es Dios. Por supuesto, la misericordia de Dios está en nosotros, hermanos, porque otros hermanos, después de escuchar lo que yo estoy diciendo, agarran esto para el lado de los tomates y después dicen, que el pastor no le interesa a las otras personas. Ahí está el diablo nuevamente poniendo el asedio del pecado. Yo no estoy diciendo eso, pero sí dije claramente a una persona que lo que a mí me une al cuerpo es el Espíritu Santo de Dios, porque hay una unidad de espíritu. O sea, lo que yo quiero, para que usted me entienda por favor bien, es que esta carrera que corremos todos nosotros, ¿sabe cómo se llama? La salvación.
Es que esta fe que nos ha sido dada, más preciosa que el oro que se prueba 7 veces en el fuego del crisol, nuestra fe no es para que usted sea millonario, no es para que usted sea empresario, no es para que usted tenga la billetera de Dios, etcétera, porque esa es la doctrina de la prosperidad, sino que nuestra fe es para que usted y yo corramos esta carrera, porque nuestra fe tiene un solo propósito, que alcancemos salvación. Si Dios permite que nuestra fe sea aprobada para que pasemos por pruebas, y que en las pruebas, por las obras, nuestra fe crezca, es para que nosotros creamos y podamos correr esta carrera que todavía es larga, hasta cuando Cristo venga, y nosotros podamos correr, pero que nuestra fe vaya creciendo conforme a lo que nosotros vamos viviendo con Dios, porque Él lo permite, para que también nosotros vayamos ayudando a llevar a otros y a levantar a otros, porque Dios quiere que nosotros funcionemos como un cuerpo bajo el principio espiritual del cuerpo, bajo la doctrina de la fe en la salvación. O sea, aquí hay una manera de mirar, ¿cierto?, el camino del Evangelio, pero esto está ligado a todo, al cuerpo, a la unidad del espíritu, a los dones, al cuerpo, el concepto del cuerpo, que nadie es más importante que otro, que Cristo es la cabeza del cuerpo, todo lo que la doctrina enseña. Pero nosotros tenemos que entender primeramente que lo que nosotros nos une es el propósito de la salvación. Ese es nuestro propósito. Que nosotros, por supuesto que Dios habla acerca del amor que genera el Espíritu de Dios en nosotros, que hay un amor entrañable. Ahí está, ese amor está. Pero usted tiene que entender que el propósito no está en lo que hacemos, sino el propósito está en el Espíritu para llevarnos a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Me entiende? Yo no puedo separar lo que Dios pone en mi corazón del Dios que ha puesto en mi corazón lo que Él preparó para mí. Esto no es solamente llegar a la meta, no, aquí es más que eso. O sea, Dios quiere que yo alcance la meta conforme a lo que Él estableció para mi vida espiritual. Aquí no sirve otra cosa. Y es entonces que nosotros comprendemos que el endurecimiento del pecado, dice, en el caso de ellos, dice, por causa, ¿cierto? Dice, ¿cierto?, de la incredulidad. Versículo 2 de Hebreos leyendo, dice, porque ¿cómo se corre la carrera con paciencia? Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Mira, todo cuestionamiento, todo pensamiento que vaya en contra de la palabra, yo te voy a decir siempre, haz esto. Llévalo a la cruz de Cristo. Todo pensamiento que el diablo quiera poner en ti, de injusticia, de que Dios aquí, de que Dios allá, que Dios esto, que Dios esto otro, a todo le dio menos a mí. Mira, todo pensamiento que Satanás ponga, pónelo y pónelo ahí delante de Cristo. Cuando Jesús está muriendo en la cruz. Jesús murió por toda la humanidad. No, pastor, es que yo no puedo. No, pastor, es que por mí no. Ese es el diablo, que ya ha puesto su fundamento en el corazón de aquellos que ya invalidan la obra de Cristo Jesús en la cruz. O sea, Jesús muere por todos nosotros en la cruz. Y en ninguna parte dice que hay excepción de personas. Pero yo no quiero creer que Jesús también murió por mí entonces. Ya Satanás me engañó. El que tal piense, ya Satanás le engañó. Porque Jesús mira esa cruz. Y en esa cruz Dios además dice que Él considera todo tipo de pecado. Porque en ninguna parte dice que hay pecados por los cuales Jesús no haya muerto por nosotros. Porque entonces yo le diría, ¿sabe, hermano? Si usted tenía que preguntar, usted hermano, ¿qué pecado cometió? Tal pecado, pastor. A ver, espérese un poquito. ¿Sabe, hermano? Lo siento. Mire, usted podría haber hecho esto, este pecado, y hasta aún este pecado podría haber hecho y habría tenido perdón de pecado por la sangre de Cristo. Pero ¿sabe? Para su pecado es insuficiente la sangre de Cristo y no hay perdón para usted. No hay nada más que hacer. Lo siento, usted está conminado a irse al infierno. ¿Dice eso la Escritura? Te pregunto yo, ¿dice eso la Escritura mirando a la cruz, hermano? ¿Dice eso? La sangre de Cristo dice que nos limpia de todo pecado. De todo pecado. Y lo único que Dios dice,
que Él, tú tienes que mirar a Él. ¿Por qué? Porque dice, Él es el autor y consumador de la fe. ¿Sabes lo que significa eso? Que Jesús fue a la cruz, se despojó a sí mismo, y Él mismo tuvo toda la fe para entregar su vida, tener fe para que Dios lo restaurara, para que Dios lo resucitara, para que Dios lo volviera a poner en el trono que Él tuvo antes de la gloria de Dios, antes de la fundación del mundo. Por eso Él es el autor, Jesús es el autor. Por el verbo fueron hechas todas las cosas. Y el verbo, dice en el Evangelio según San Juan, habitó entre nosotros, caminó entre nosotros. Y Jesús dice, era el verbo. O sea, yo te voy a decir lo que sucede. Cuando Satanás dice, sí, con que Dios os ha dicho. ¿Sabes lo que Satanás dice? No, si la sangre de Cristo no limpia de todo pecado. Algunos pecados, pero hay otros que es imposible. No, si eso que dice que si el Hijo del Hombre os libertare, verdaderamente seréis libres. No, eso es para algunos, no para todos. Satanás es astuto. Tú no tienes que dialogar con él. Tú tienes que hablar con Dios. Con él tienes que hablar. Con Dios, no con Satanás acerca de lo que él tiene puesto en tu mente y en tu corazón. Sino que tú tienes que decir, Señor, su palabra me enseña de que usted murió por todo y por todos mis pecados. Y esto está en mí. ¿Sabe lo que Dios espera? Que yo sea honesto y diga, esto es lo que me pasa, esto es lo que está en mi vida. Y por esta razón, yo, Señor, creo. Ahí está la palabra, creo. Porque lo que leímos en Hebreo recién, que es la incredulidad. ¿Y sabe lo que trae la incredulidad? Va a traer dureza de corazón. ¿Sabe lo que significa la dureza de corazón? Una piedra. Usted trate de pinchar una piedra con un alfiler. Se le va a romper el alfiler. Pero si usted se pincha un dedo, no se le va a romper nada el alfiler. Usted le va a doler. ¿Y sabe lo que significa cuando dice que viene dureza de corazón? Significa que si yo empiezo entonces, escucho a Dios, escucho al Espíritu Santo, Dios me habla por su palabra, ya el enemigo me empezó a estorbar en mi carrera. Porque, ¿sabes lo más terrible? Es dudar acerca de la palabra, es dudar acerca de Jesús. Yo le he explicado siempre esto. La fe tiene un sustento. La fe tiene algo que soporta. Y nuestra fe, miren, los que tienen fe dicen, oye, no, si hay que tener harta fe, yo voy al San Expedito, voy. Tienen fe para ir al San Expedito. Porque cuando la gente habla de fe, las personas piensan que todos hablamos de la misma fe. No, señor, no hablamos de la misma fe. Y aún incluso cuando hablamos acerca de tener fe en Dios, tendríamos que precisar de qué Dios estamos hablando. ¿Del Dios de la palabra de Dios? ¿O del Dios que está gobernando el mundo? Dios con minúscula. Así es. ¿Por qué? Porque el que sustenta nuestra fe tiene un nombre. Cuando tú miras tu fe, cuando yo miro mi fe, tú tienes que mirar esa fe, decir, hay un autor. ¿Quién es el autor de nuestra fe? Jesús. Y cuando tú y yo no creemos, dudamos, cuestionamos lo que estamos haciendo, es que nosotros decimos, Dios miente. Así como Satanás le dijo a Eva, Jesús miente ahora. Jesús miente, porque Jesús es el salvador de la iglesia. Él es el que establece la iglesia. Él es el que nos agregó a nosotros, siendo nosotros gente completamente ajena a la salvación. Entonces, cuando la persona dice que no es posible, entonces lo que está sucediendo, que la persona, lo que está dudando, lo que Satanás está logrando hacer, es que la persona dude acerca de Cristo y de su sacrificio. Por eso yo le decía, qué potente estos versículos. Me dice, puesto los ojos en Jesús. No, pastor, si yo tengo puesto los ojos en Jesús, pero ¿sabe qué? Yo no sé por qué yo he orado de todas formas, he hecho esto y lo otro, y te has arrepentido de tus pecados. Has revisado tu vida a la luz de la palabra. Dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Nuestra fe tiene un nombre, es Jesús. Dice, el cual por él, gozo puesto delante de él, dice, sufrió la cruz. Por eso yo te digo, cualquier cosa que tú tengas duda, mira hacia la cruz y pregúntale allí en la cruz al Señor.
estando cuando Jesús estuvo en la cruz, porque Él no está en la cruz hoy, sino que mira y vea y piensa si en esa cruz hubo egoísmo. Jesús cuando estaba en la cruz estaba pensando en Él. Jesús cuando estaba en la cruz estaba solamente yendo a sacarse, no sé, por obediencia al Padre. Sabes que cuando Jesús estaba en la cruz, Él nos miró a todos nosotros. Pero pastor, si nosotros no existíamos, pero para Dios, ¿qué es lo que tú crees? O sea, no estamos hablando de su mente, hermano. Estamos hablando de la mente de Dios. En la mente de Dios ya estábamos todos nosotros. Ya existíamos para Dios, ya en su mente. Porque Dios es Dios, Dios no tiene límite de tiempo ni de nada, espacio, nada lo limita. Y Jesús cuando Él va a la cruz, Él no pensó en Él. Filipenses dice que Él se despojó a sí mismo. Dice humillación y exaltación de Cristo. Humillación. Jesús se humilló por nosotros. O sea, si acá te dice, que dice, puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, este versículo resume el autor, la fe, él resume la obra de la cruz, resume la humillación de Cristo y resume la exaltación del Señor, porque después dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Humillación y exaltación de Cristo. Por eso te está diciendo, corre tu carrera, pero considera en tu carrera a Jesús. Dice, considerad, dice, a aquel que sufrió, dice, tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considera en tu vida, mira, si tú consideras que estás viviendo algo justo, mira al Señor. Si tú, perdón, injusto, si tú consideras que alguien está siendo injusto contigo, mira al Señor. Y ve cuán injustos fueron con el Señor. Y Dios lo que te está diciendo que además Él no nos va a dejar solos. Y todo lo que significa de lo que hemos hablado por la palabra para que corramos, porque la carrera no la estamos corriendo solos. No. El Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo está en mí y está en la iglesia. El Espíritu Santo, Él es el que nos lleva. Él es las arras del Espíritu. Él es la garantía de nuestra salvación. Si tampoco estamos corriendo nosotros solos, así como, ay, pastor, aquí estoy corriendo mi maratón, pastor, pero ya no doy más, pero sigo corriendo. Oye, pero hermano, ¿sabe que usted no está tocando con sus patitas en el pavimento? Yo lo veo como que está... Alguien lo lleva. Ay, sí, alguien lo lleva. Y a mí también. El Espíritu Santo nos lleva. Porque Él está en nosotros, hermanos, para que nosotros lleguemos a la meta. Pero somos nosotros, probablemente por la obediencia y por donde ponemos los ojos y no entendiendo cómo estamos corriendo ni lo que está pasando. Esto es trascendental para nuestra vida eterna. Dice, para que vuestro ánimo no se canse. Para que vuestro ánimo no se... Considera, dice, aquel que sufrió a Jesús, dice, considera a Jesús en tu camino. Para que vuestro ánimo no se canse. Porque si te cansa, usted ha visto los maratonistas que van corriendo, ¡pum!, al suelo. Se desmayó y no hay más que hacer. Se desconectó. Se le apagó la CPU y se apagó, se cayó, se terminó. Se terminó la maratón. Dios dice, considera aquel que sufrió. Puesto los ojos en Jesús, mira al que sufrió en la cruz, menospreciado y humillado, y sigue tu carrera, porque Dios es justo y Él es fiel para con todos los que le buscan, le hallan. Él es Dios fiel. Y en el cuarto versículo, para que nos vayamos preparando para tomar Santa Cena, este versículo es extraordinario. Extraordinario. Yo lo he entendido para mí y nunca he hablado mucho más de este versículo como hay que hablar, porque dice así, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Piensa tú en un ring y en ese ring delante tuyo está el pecado. Y lo que está diciendo a ti es que tú estás dispuesto a darle una paliza al pecado hasta llegar para combatir el pecado en tu vida, combatiéndolo en forma feroz, hasta incluso
dar la vida combatiendo el pecado, porque cuando dice que no le habéis resistido hasta la sangre, significa que luchaste en contra del pecado, de tal forma fuiste tan aguerrido que aún entregaste tu vida combatiendo en contra del pecado. Eso es lo que está diciendo. Que si el pecado fuera un oponente, aquello que Satanás pone, y tú dices, oh pastor, ¿sabes? He resistido dando mi vida combatiendo en contra del pecado que me asedia. He cerrado puertas, he cortado amigos, he dejado de tener ciertas amistades de grupos que me influyen. Estoy en guerra, pastor, en contra del pecado y estoy combatiendo. Y aunque tenga que combatir hasta entregar mi vida en contra del pecado, lo voy a hacer y voy a resistirlo de esta forma. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Esto sería como un maratonista que va corriendo y ya empieza a sudar sangre, un maratonista que está haciendo todo el esfuerzo por llegar hasta el final. Su cuerpo a lo mejor se está rompiendo, pero esa persona está dispuesta aún a entregar su cuerpo para alcanzar la meta. La pregunta es, ¿cuántos coquetean con el pecado y no lo resisten? Ni siquiera lo resisten. Ni siquiera lo resisten, ni siquiera dice, sino que hay una resistencia al pecado mínima, sino que ni siquiera Dios dice, no, o sea, que la persona, hay pecado que lo asedia, y la persona resiste al pecado, bueno, lo resiste en forma mínima, pero lo resiste. Pero hay otros que ni siquiera quieren correr la carrera, quieren alcanzar la meta, esta hermosa meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, quieren llegar a la meta, coqueteando con el pecado. ¿Cómo quieres alcanzar la meta? Coqueteando con el pecado, porque ni siquiera lo resiste. Ni siquiera. Ahí entonces hay que correr la carrera, como lo dice Hebreos 12. Porque Dios lo que espera es que las personas combatan en contra del pecado hasta dar la vida, si es que fuera necesario. Si es que alguien te dijera, yo, ¿sabes qué? A punta de pistola voy a ser pastor, que usted peque, y ahí voy a poner la pistola en la cabeza y usted va a tener que pecar, o si no lo mato. La respuesta está clara, como los amigos de Daniel. Esa fue la respuesta de los amigos de Daniel. Ellos combatieron hasta la sangre en contra del pecado, porque el rey Nabucodonosor había firmado un edicto y todos tenían que adorarle al sol del tamboril, de la flauta, del pandero. Y ellos dijeron, ¿sabe el rey que ya sea que mi Dios me salve o no nos salve? ¿Sabe? Ellos son de los pocos testimonios bíblicos que ellos resistieron combatiendo contra el pecado hasta dar su sangre. Resistieron hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y dijeron, échenos al horno de fuego, pero ellos sabe Dios que nosotros no adoraremos tu imagen, no seremos paganos, ni seremos idólatras, ni caeremos por salvar nuestra vida, negaremos nuestra fe en Jehová, nuestro Dios y nuestro Señor. Si no, dicen, combatimos, dijo, porque ellos estaban siendo forzados a pecar para practicar ¿qué pecado? El grave pecado de la idolatría. Y el rey, como había firmado el edicto, dijo, bueno, se tiene que cumplir el edicto y ustedes tienen que pecar. Y a mí me da lo mismo, pero ahí está la estatua, así que tóquenle la musiquita y no rey, si ya no lo hicieron. Bueno, que mueran entonces. Ellos decidieron no salvar sus vidas, pero no practicaron el pecado. Y lo que está diciendo Hebreo es precisamente eso. Sabemos lo que sucede, porque en medio del horno de fuego aparece uno como un hijo de un príncipe, Jesús. En medio del horno de fuego, testificando con ellos. Jesús es así, hermano. Él es fiel. Y si tú resistes combatiendo en contra del pecado hasta la sangre, ¿sabe? Alcanzaremos nosotros la victoria. Porque muchos ni siquiera resisten al pecado. ¿Sabe lo triste que debe ser para Dios ver que algunos quieren correr esta carrera y ya están corriendo afuera? Porque simplemente no han resistido en contra del pecado. Por el contrario, coquetean con el pecado y eso ya es alta traición.
alta traición, porque si la persona no ha tenido la capacidad para temer, no ha tenido la capacidad para mirar la sangre, no ha tenido la capacidad para mirar la cruz, y no ha habido arrepentimiento verdadero, entonces no hay convertimiento. Lo que hay es remordimiento, de saber que por causa de ese pecado la persona se irá a la condenación eterna. Es mejor arrepentirse de corazón para que Dios haga la obra en la vida de aquel y empezar a correr la carrera limpiamente. Por otro lado, los que estamos corriendo limpiamente, no nos debemos dejar de mirar esta palabra para no dejar de ver que hay una advertencia. Guarda tu corazón sobre toda cosa guardada, porque de él mana la vida. No permitas que tu corazón te traicione. Pablo le dijo a Timoteo estas palabras. Le dijo, guárdate de ti mismo y enseña la sana doctrina, porque te salvarás, le dijo Pablo a Timoteo, te salvarás a ti mismo y se salvarán los que te oyeren. Sana doctrina. Y por supuesto, el corazón de la persona que tiene y debe estar guardado para el Señor. ¿Sabes qué significa? No permitiendo que tu corazón se ponga pesado, que se ponga pesado, que se ponga pesado, que se ponga pesado. No hables en contra de la iglesia, mejor quédate callado. No hables pues, ¿sabes por qué? Nosotros somos la iglesia, pero la iglesia no la hice yo. La iglesia fue hecha a precio de sangre hace más de 2000 años atrás. El autor y consumador de la fe. Cuando Pablo perseguía a la iglesia, Jesús le dijo, ¿por qué me persigues, Pablo? Saulo, ¿por qué me persigues? Usted no habla en contra de la iglesia. Si hay algo que no entiende, no hable en contra de la iglesia. Mejor cállese. Porque porque aquí yo no le estoy hablando a la gente de afuera, yo le hablo a la gente que está dentro de la iglesia. La gente de afuera va a hablar, sí, por el mal testimonio de muchos, sí, y porque son ignorantes, y capaz que Dios les perdone a muchos, mientras no toquen al Espíritu Santo. Pero si tú estás en la iglesia y hablas en contra de la iglesia y en contra de lo que Dios le costó el precio de la sangre de su Hijo, tú no estás hablando solamente en mi contra. Cuando tú hablas en contra de alguien de su iglesia, no porque sea el pastor, sino porque cualquier hermano, tú estás hablando en contra de lo que a Cristo le costó su vida, y es lo santo de Dios. Por eso tú tienes que seguir tu carrera y mirar al que murió. Mira, yo siempre he dicho esto, yo puedo fallarle, hermano, a usted. Puedo no estar en el momento que usted necesita que yo esté, pero Dios nunca te va a fallar. Él nunca te va a dejar. La obra de Cristo en la cruz es perfecta. Jehová aprueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y seguiría leyéndote uno tras otro y tras otro y tras otro y otro versículo que nos hablan de la fidelidad de Dios, de la fidelidad, del amor y del compromiso y de la muerte de Cristo en la cruz. Si estuviera, hermano, allí, una persona dice, ¿cuál es el mayor testimonio del amor de Dios por nosotros, de su fidelidad? Es la cruz, sin duda alguna. La cruz, hermano, es la mayor prueba del amor de Dios por ti, por mí, por toda la humanidad. El Cristo, el Hijo amado, aquel que no pecó, aquel que obedeció por muerte y muerte de cruz, nuestro Señor. Por eso tú tienes que mirar, guarda tu corazón y ve el pecado que te asedia. Resiste el pecado en toda clase de forma. Y esto entiende, la batalla está aquí, en tus pensamientos, en tu mente. Si Satanás logró, hermano, asediar y poner en David un pensamiento para provocar a Dios, cuando él puso el pensamiento de que David censara al pueblo, y con eso provocó una tremenda mortandad en el pueblo de Israel. La diferencia está, ¿sabes cuál es? Es que el Espíritu Santo está en nosotros.
Pero si tú, dice, como leímos recién en Hebreo, si tú oyes al Espíritu Santo y endureces tu corazón, entonces tú le estás dejando la cabida a aquel que te viene a asediar. O sea, tienes dos problemas. Hay uno que te está asediando y el Espíritu Santo te quiere sacar, quiere ayudarte. El Espíritu Santo quiere abogar por nosotros, quiere ayudarnos. Y tú más encima estás endureciendo tu corazón en contra del Espíritu Santo. Entonces tú le estás dando el favor para que aquel que te asedie termine de destruirte de una vez por todas. No endurezcas tu corazón, no te enojes con Dios, arrepiéntete de verdad en tu corazón y el mismo evangelio que es para todos nosotros traerá sobre ti la libertad y la victoria que Cristo ganó en la cruz por nosotros. Este enemigo está vencido, está derrotado, pero aún está en acción en esta tierra y tendrá un desenlace que ya está escrito por su palabra, pero habrá un protagonismo en la última semana de Daniel. Nosotros no ignoramos las maquinaciones de este enemigo, por eso Dios nos advierte y por eso Él nos dio autoridad para predicar el Evangelio y nos dio autoridad sobre el mundo espiritual. Tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Pam, pam. ¿Para qué? Para que nosotros podamos resistir al pecado y para que nosotros podamos reprender lo que espiritualmente viene sobre nosotros. Pero si tú coqueteas con el pecado, ¿qué vas a reprender? ¿Qué vas a reprender si tú no tienes una posición para resistir al pecado hasta la propia sangre? Resiste y reprende y gobierna por la autoridad de Cristo sobre el mundo espiritual y entonces nosotros estaremos avanzando pacientemente, con sabiduría e inteligencia, esta carrera en la que estamos todos corriendo, porque somos los que estamos ya para llegar al final, de que se cumpla y suene la trompeta y los que están expectantes en los cielos vean el arrebatamiento de la iglesia, pero antes ellos van a ver la resurrección de sus propios cuerpos. Estamos a un momento decisivo, un momento de gloria, un momento que quedará escrito para la eternidad, porque así como Jesús prometió el Espíritu Santo y rogó al Padre, y el Espíritu Santo está aquí, Jesús prometió que los que hemos creído en Él, aunque muramos, viviremos. Y esa promesa de la resurrección de todos los siglos para levantar a los miles de millones que han muerto y están sus almas esperando, se tiene que cumplir. Y se va a cumplir. Y los muertos en Cristo, billones de billones de billones de muertos en Cristo, de todo, ellos van a resucitar primero. Por eso no tengo la menor duda que estamos a las puertas del rapto de la iglesia. Por eso endereza tu camino, endereza, mira tu meta, mira ya lo que el Señor ha dicho, mira ya aquel supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, que es el nombre de la meta a la que tenemos que llegar. Vamos a orar al Señor y vamos a prepararnos para tomar Santa Cena. Yo no sé cómo estás corriendo tú tu carrera. Yo no sé si estás dispuesto a despojarte del peso de tu corazón. Yo no sé si estás dispuesta a desechar el pecado que te asedia, a entender que el enemigo te quiere buscar por todas partes y que él te atacará a tu mente y a tus pensamientos. Yo no sé si tú te das cuenta cuando el enemigo te ataca, cuando el enemigo logra poner en ti pensamientos que van en contra de la palabra de Dios, aquellos pensamientos que tú tienes que desechar, aquellos pensamientos que tú tienes que ver que no son correctos porque hablan acerca de un Dios que no es como nuestro Dios es en verdad. Con que Dios os ha dicho, cuando el enemigo te haga sentir de que no le importas a nadie, cuando el enemigo te haga pensar de que te quedaste solo, que estás sola, y cuando el enemigo te haga ver todas aquellas cosas distintas de lo que la palabra de Dios dice, esos pensamientos debes desecharlos. Ni hablar de toda ira, de todo celo, de toda contienda, sino eso debió morir al principio. Desecha, desechando toda carnalidad, eso debió hacerlo en un principio, porque si eso está, se llama concupiscencia, y si hay concupiscencia, cuando venga el tentador, vas a caer y vas a tropezar. Oramos al Señor para prepararnos para tomar Santa Cena. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, esta, Señor, es su palabra, nos traza, Señor, directamente y nos sitúa, Señor, perfectamente en lo que nosotros hoy, cada uno de nosotros participa en esta carrera, Señor, la más importante, Señor, de nuestras carreras, porque esta es la carrera, Señor,
que nos permite alcanzar las promesas, Señor, que usted tiene para cada uno de nosotros. Promesas, Señor, de vida eterna. Promesas, Señor, para vencer el pecado. Promesas, Señor, para cortar las ataduras. Promesas, Señor, para que nosotros vivamos realmente como hijos del Dios Altísimo. Señor, tan grandes promesas, Señor, que ya están sobre nuestra vida. Algunas ya están, Señor, como aquella promesa, Señor, de que nuestros pecados serían perdonados por la sangre de nuestro Señor. Por eso, Padre, en esta hora, como Pablo dice, Señor, nosotros no podemos menospreciar una salvación tan grande, Señor, porque lo que está, Señor, involucrado es más importante de todo aún lo que, Señor, materialmente podemos tener, porque lo material se va a destruir completamente, pero nuestra alma, Señor, es eterna. Solamente Dios puede, Señor, hacer pasar las almas de los seres humanos. Usted solamente, Señor, a la muerte segunda. Y usted, Señor, no busca la muerte, Señor, sino por el contrario, usted vino, Señor, a los corazones de nosotros los que fuimos pecadores, Señor. Por eso, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Padre, que podamos, Señor, mirar su palabra y, Señor, que nunca, Señor, saquemos nuestros ojos de la cruz. Puede que el enemigo levante situaciones como lo hizo con Adán y Eva, como lo hizo con los ángeles que cayeron y que creyeron a sus mentiras en los cielos. Pero, Señor, que ninguno de nosotros tengamos un corazón, Señor, endurecido para dejar, Señor, de mirar la cruz. No es a mí, Señor, al que hay que mirar, ni al hermano que está al lado. Todos debemos mirarle, Señor, a usted. Y por supuesto que nadie, Señor, se burlará, Señor, de su justicia, ni de tampoco, Señor, de la consecuencia de vida que usted espera de cada uno de nosotros, para que también nosotros seamos testimonio y ejemplo, Señor, a la Grey, a la iglesia suya. Mas yo le pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que cada uno pueda comprender de que hay, Señor, tropiezo en este camino y que el enemigo es muy astuto para lograr poner el pensamiento y que las personas se olviden de que las palabras que, Señor, he hablado no son mis palabras y las personas pierdan la perspectiva para ver que estas son palabras del Dios vivo, palabras del Dios eterno, y que si ellos entendieran y verdaderamente creyeran a las palabras que usted, Señor, envió, usted verdaderamente les libraría y les libertaría sin ningún problema. Pero siempre y cuando, al igual que en el huerto del Edén, tengamos, Señor, una posición clara al respecto, Señor, de lo que acontece, como para resistir, Señor, al pecado, aún hasta la vida, si fuera necesario. Padre, nadie se engañe, como dice Santiago, sino que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Que mirándonos, Señor, en un espejo y contemplando, Señor, nuestro rostro, después nosotros mismos digamos, no, ese que está en el reflejo del espejo, ese no soy yo, porque de tal forma nosotros, Señor, mentimos, Señor, y fallamos a su palabra. Porque si nos miramos en ese espejo, el que se va a reflejar va a ser cada uno de nosotros. Y eso, Señor, es verdad, porque eso es lo que produce un espejo. Más, Señor, por el espejo de su palabra, que cada uno, Señor, se pueda mirar, que cada uno pueda ver cómo está corriendo, Señor, esta carrera, y que pueda, Señor, alinearse, porque aún hay tiempo para alinearse con usted y para, Señor, abrazar, Señor, esta carrera en la cual, Señor, usted nos lleva, porque sé, Señor, que el que lleva a la iglesia es el bendito Espíritu Santo, el que pone el querer y el hacer de su buena voluntad es el bendito Espíritu Santo que ha sido puesto en nuestros corazones para que nosotros podamos avanzar.